Buenos días a todos y a todas. Muy bienvenidos al Museo del Prado, muy bienvenidas al Museo del Prado. Vamos a comenzar este curso, La cultura europea a través del arte italiano en el Museo del Prado, siglos XVI y XVII. Como todos ustedes saben, es la tercera convocatoria de este tercer curso de verano para docentes. Bienvenidos y bienvenidas otra vez. Y bueno, yo les ruego única y exclusivamente que, como somos muchos, se procure no entrar y salir mientras se están desarrollando las conferencias y, sobre todo, pues bueno, las cosas habituales de siempre, que se enciendan los móviles una vez que se salga del auditorio. Con eso yo creo que vamos a empezar ya y tiene la palabra don José Pedro Pérez Llorca, presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. No podría imaginar nada más grato que estar presente y pronunciar unas brevísimas palabras en esta inauguración del curso, el tercer curso sobre cultura europea, que empezamos hoy bajo el título Cultura Europea a través del arte italiano de los siglos XVI y XVII en el Museo del Prado. Es especialmente grato recibir en esta casa no solo a los representantes de la Embajada de Italia, del Instituto de Cultura Italiana, de la Academia de España en Roma y los directivos del museo y los organizadores de este curso que ha organizado el Departamento de Educación del Prado, la sección de formación del profesorado, sino realmente donde el acto se convierte en especialmente entrañable es al saber que están presentes aproximadamente 461 profesores que vienen de toda España, que representan todos los estamentos y niveles docentes, todos los sectores, incluso algunos especializados y, sobre todo, todas las disciplinas, lo cual confiere a esta reunión y a este breve curso un carácter especialmente interesante. Como ya dije, este curso lo ha organizado el Departamento de Formación del Profesorado dentro del área de educación del museo y es el tercero que celebramos, ¿no? El primero fue hace 2 años sobre las raíces comunes de la cultura europea. El segundo hablamos sobre todo de las relaciones con las culturas americanas, fundamentalmente las culturas iberoamericanas. Y el tercero, bajo este título tan largo, en mi opinión, de lo que trata es de la influencia de la cultura italiana en la cultura española. Y aquí yo recuerdo la frase de un enciclopedista francés, un poco injustamente, exageradamente injusto, diciendo a España, cuando aquella pregunta era un apéndice de la enciclopedia, Masson de Morvilliers, dijo: ¿qué doit-on a l'Espagne? ¿Qué le debemos a España? Y finalmente dijo: nada. A lo que respondieron nuestros apologistas, que nos sirvieron mucho, Forner y otros, para darnos cuenta de que sí teníamos una cultura propia importante y que habíamos aportado a Europa, porque la negación siempre lleva a la afirmación. No nos podríamos formular esta pregunta en relación con Italia. Yo creo que no podríamos preguntar qué debemos a Italia, porque claro, pensemos, lengua, bien, son los romanos, derecho, luego hablaré un poco, literatura, historia, pintura, cultura, escultura, arquitectura, música. Había que preguntarse qué es lo que no debemos a Italia, porque realmente le debemos mucho. En la transformación de nuestra cultura, el elemento italiano ha sido extraordinario. Hubo unos años en que el conjunto de los reinos de España ejerció una cierta dominación político-militar sobre muchos territorios de Italia, una mayoría de territorios. Los historiadores italianos que yo he leído, empezando por Benedetto Croce, trazan sobre esos años un dibujo un tanto sombrío. Es el dibujo nacionalista de la época del Risorgimento y posterior. Hoy se ven las cosas de una manera más equilibrada y vamos a tener ocasión de oír a un profesor especializado en lo que era la monarquía hispánica en Italia. Pero realmente
la visión italiana fue la que tenía Horacio cuando Roma conquistó Grecia. En un famoso verso, Horacio dijo: Grecia capta, artes intulit a Grece Lacio. Una vez capturada Grecia, las artes, que eran griegas, entraron en el Lacio. Sería exagerado decirlo así, pero yo quiero decir que en todos los terrenos por los que yo he transitado, la influencia italiana ha sido enorme, forma una especie de segunda naturaleza, ¿no? Y ahí está el derecho, no ya el derecho romano como una institución que es, digamos, preitaliana, ¿no? Porque el concepto que manejamos hoy de Italia es medieval, ¿no? Pero ahí está el derecho del corpus juris, que bien cierto es que lo que es un derecho romano hecho por bizantinos y por tanto por griegos, con muchos términos griegos que han pasado al derecho de muchas naciones, la hipoteca, la enfiteusis, todos términos griegos. Pero cuando se recibe el derecho romano, lo reciben los profesores de Padua y de Bolonia, los glosadores y posglosadores. Y esos son los que nos enseñan a los europeos el derecho romano. Y además lo enseñan con una finalidad política. No solo encontrar un derecho que estaba más desarrollado que el derecho medieval porque era producto de una sociedad más desarrollada, sino encontrar las raíces de un derecho común para superar la etapa del derecho de los statuti, el derecho estatutario que tenía cada ciudad. Y ahí, ante la pregunta ¿cuál es el régimen que se aplica a un ciudadano de Verona en Florencia?, que es la primera pregunta de uno de los glosadores, se sientan las bases de un derecho común que ellos encuentran en el derecho romano ya prefabricado. Y eso es, en el mundo del derecho, una revolución de la que seguimos viviendo. Por tanto, hombre, la deuda a los italianos y a Italia y a la cultura italiana, el derecho es una forma quizás menor de la cultura, pero no deja de ser una forma de la cultura, es inmenso, ¿no? Yo creo que van ustedes a tener la suerte en estos 2 días un poco intensos, de una manera interdisciplinar, de estudiar a magníficos artistas italianos que se los van a explicar los mejores especialistas. Y para culminar esto, vamos a escuchar las mejores arias italianas de los siglos XVI y XVII, cantadas por una profesora de la Escuela de Canto de Madrid y por sus alumnos. De manera que va a ser un colofón magnífico a este curso. Yo les deseo a ustedes que disfruten, que lo sigan con la intensidad que esto merece, que transmitan el mensaje del Prado a las jóvenes generaciones y que yo sé que vienen muchos de ciencias aquí, me congratulo mucho, y España descuidó un poco ese terreno y hay que cultivarlo y es una cosa necesaria estratégicamente, pero sin las humanidades no somos nada. Y por tanto hay que seguir en el cultivo de las humanidades y aquí en este museo se concentra un tesoro que hay que poner cada vez más a disposición de todos los ciudadanos de España y de fuera de España. Disfruten ustedes mucho de este tesoro y transmítanlo a sus alumnos, porque en esa transmisión a sus alumnos está nuestra esperanza. Muchas gracias. A continuación, muchas gracias, tiene la palabra doña Gaia Danese. ¿Dónde está doña Gaia? A destra. Gaia Danese, consejera cultural de la Embajada de Italia en Madrid. Hola, buenos días a todas y a todos. Señor presidente, señora directora, señor director del Museo del Prado,
querido colega Lillo Guarneri. Me encuentro muy emocionada. Es muy emocionante ver esta cantidad de docentes delante y sentir que entonces tenemos la prueba viva de lo que une Italia y España, de la fuerza, de la complementariedad cultural entre nuestros dos países, que mantiene y alimenta unos espacios de colaboración continua, mutua, un diálogo extremadamente vivo que se sigue tejiendo desde el tiempo de los romanos y quizás desde un poquito antes también. Quiero decir, tenemos siglos y siglos de amistad y de trabajo cultural conjunto. Entonces, las instituciones italianas no podemos que estar halagadas, honradas y admiradas de que se haya organizado este curso. Tenemos una colaboración con el Museo del Prado muy larga. Siempre intentamos hacer cosas juntos y creemos que este museo contribuye a poner en valor de una forma maravillosa lo que es la presencia italiana en este país. Quiero empezar con una citación de Clemens von Metternich. De buena diplomática no puedo que citar estos personajes. Canciller del Imperio Austríaco en 1847 decía: Italia es una expresión geográfica porque es una poderosísima expresión del imaginario. Pues bien, esto ya estaba definiendo lo que es el soft power cultural italiano. Y Italia como país todavía no existía y sobre todo todavía no existía en los siglos que va a abordar este curso, pero ya tenía un papel fundamental en la cultura como destino del Grand Tour, este viaje de formación que las clases dirigentes europeas hacían en Italia. Y Italia era el epicentro de la fantasía, del deseo, de la imaginación, de la belleza, del buen vivir. Y se transformó y se destacó como centro de agregación y de civilización de la cultura europea moderna. Estos viajeros permitieron que se formara la imagen de la Bella Italia, antes de que surgiera la nación italiana. Y fueron ellos que empezaron a tejer los primeros hilos de la identidad europea, esta identidad europea que seguimos buscando con tanto afán y que tanto necesitamos. Pero ya existía en esa época, ¿no? en la memoria de estos viajeros excepcionales. Bien, en los siglos XVI y XVII muchísimos pintores, escultores, arquitectos españoles se formaron en Italia, Velázquez entre ellos, y el Renacimiento italiano enseñó un poco lo que trajo a España esa idea con Brunelleschi, con Alberti, con Leonardo da Vinci, que el arquitecto tenía que ser un teórico, un intelectual, un proyectista, no solamente un constructor. Y esto se vio muy bien en el reinado de Felipe II, por ejemplo, con el edificio del Escorial. Y hablando de este edificio, quiero recordar la presencia tan importante de obras italianas en las colecciones reales. Hace poco tiempo, la competencia que hizo el Patrimonio Nacional, es una broma, hizo una exposición interesantísima que hablaba justamente de Caravaggio a Bernini, de la presencia de las obras italianas en las colecciones reales. Esta exposición la hemos llevado a Italia para que veáis cómo es importante ese intercambio. Bueno, hay muchísimas exposiciones que se hicieron en el Prado. También recuerdo una de Bernini maravillosa que se hizo en el Prado. Entonces, yo no voy a extenderme sobre esto porque esto es el tema de vuestro curso, hay profesores de altísimo nivel que van a hablar de estos temas, pero quiero recordar que estas relaciones entre Italia y España han sido múltiples, en múltiples ámbitos: arquitectura, arte, literatura, música. Recuerdo Farinelli, por ejemplo, ¿no? La presencia de Farinelli en España, hasta el derecho y la historia. Y a este propósito, mucho antes del proyecto Erasmus, nosotros teníamos bolonios, teníamos al Real Colegio de España en Bolonia, que se fundó en 1364 y que sigue siendo una institución cultural española importantísima en Italia, donde los españoles se van a formar ahí, sobre todo en la materia del derecho.
¿Cuál es entonces hoy el papel de las instituciones italianas aquí? Yo creo que nosotros podemos poner nuestro granito de arena para que se vaya revalorizando la cultura como instrumento fundamental para relanzar la construcción europea. Como dice muy bien Claudio Magris, la identidad europea es una identidad difícil de definir, pero que puede ser vivida fácilmente a través de la historia, del arte y de la visión del mundo. Una visión del mundo humanista, que es la que está dentro de la gran influencia que Italia ha tenido culturalmente en el mundo. Entonces, el objetivo es que se redescubra este humanismo, que se fomente a través de la educación la circulación cultural y que la cultura sea un instrumento de libertad y de diálogo siempre. En esto Italia tiene algo que decir, tradicionalmente. Y creo que hay un mito que ni siquiera la crisis económica que golpeó a Italia muy fuerte pudo destruir, y es el que Italia es la patria de la vida bella, ¿no? Italia es la nación que ha popularizado, ha hecho pop el concepto del aprovechar masivamente la belleza, democráticamente, que la belleza es de todos. Entonces, es un elemento de la vida cotidiana, del lujo de nuestra producción, del diseño, de la gastronomía, del turismo. Hoy en Italia la cultura es uno de los principales motores de la economía. Solamente os quiero recordar para terminar que nosotros tenemos en las industrias culturales y creativas generamos 89,9 mil millones de euros al año y que y generamos el 16,7% del valor añadido nacional con la cultura. El 6% del empleo total del país está en la cultura. En fin, creemos que este soft power basado en calidad, artesanía, cultura antigua e innovación es la fuerza de Italia. Y si lo pensáis bien, Leonardo da Vinci era a lo que se dedicaba, exactamente a esto. Por eso, a mí me corresponde cerrar esta intervención hablando un segundo del presente y del futuro. Y me gustaría resaltar que esta embajada se ha empeñado a partir de todo este año con una iniciativa que se llama It Makes, Italia y España hacen. Se llama así en inglés porque los italianos somos anglófilos, esto es nuestro defecto, pero también porque hablamos de la cultura del mundo maker, de la fabricación digital, que también sirve para el arte. Y entonces, en este programa estamos valorizando la presencia de artistas, arquitectos, diseñadores italianos en este país, que como en la época antigua se mueven, circulan, se instalan aquí, trabajan con españoles y juntos estamos desarrollando un saber hacer interesantísimos, porque somos países que tenemos una cultura muy antigua, pero que sabemos y debemos proyectarnos en la innovación. Tenemos una web y un Facebook que se llama It Makes y donde podéis ver todo el trabajo que estamos desarrollando y del cual estamos muy orgullosos. Y entonces la idea es que las instituciones italianas puedan ser servidoras de esta grande belleza italiana que siga siendo nuestra carta de visita en el mundo, pero contaminándose, creando nueva cultura en los países donde estemos. Y en España creo que tenemos un ejemplo maravilloso de este encuentro cultural. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doña Gaia Danese, por esta magnífica exposición. Y le doy la palabra al representante del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, don Lilo Guarnieri. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer por esta invitación y por el privilegio de estar aquí al Prado, al presidente del Real Patronato del Prado, don José Pedro Giorca, al director del Museo del Prado, Miguel Folomir, al director adjunto Andrés Úbeda y a todos los organizadores y obviamente a los profesores y catedráticos presentes aquí. Es un privilegio y una enorme felicidad ver cómo Italia está presente en esta sala y en el Prado. Esto, por un lado, se entiende bastante bien, dado que la colección de arte italiana presente en el Prado es, después de la española, la más importante. Entonces,
las relaciones, las colaboraciones entre el Instituto Italiano de Cultura del Prado siempre han sido fluidas, fuertes, pero esta vez me parece que, como mi colega ha evidenciado, el tema de este seminario, que solamente la tercera edición es un momento importantísimo en la vida cultural madrileña y en la formación de los profesores, es particularmente interesante el tema que se tratará, la cultura europea a través del arte italiano en el Museo del Prado, en estos 2 siglos claves para nuestra cultura. Entonces, claramente es importante no solamente evidenciar la presencia de artistas del tamaño de Tiziano, Raffaello, Caravaggio, Carracci, Tiepolo, todos nombres que, importantísimos, ma porque en este momento me parece interesante este tema por el puntual y crítico momento histórico que Europa está pasando. Yo brevemente voy a dar algunas pinceladas sobre la institución que aquí represento, el Instituto Italiano de Cultura, que hace parte de una red de 83 institutos presentes en todo el mundo. Estos dependen de Ministerios de Asuntos Exteriores de Italia y por lo tanto actúan siempre en estricta colaboración con nuestra red diplomática y consular, con nuestras embajadas y nuestros consulados. 2010-2011 han sido momentos críticos por la economía italiana, europea y mundial, y hay un antes y un después en la promoción cultural a que se dedican los institutos italianos de cultura en el mundo. La crisis, volviendo a la origen griega de la palabra, es un momento que no tiene su acepción solo negativa, mas es un momento donde se replantea algo. Y nuestro ministerio, en frente a una escasez de recursos, ha dado algunas directivas, indicaciones de cómo los institutos tienen que movernos al exterior. Entonces, no solamente la promoción de una cultura áulica, de una cultura clásica de Italia, mas siempre más la promoción de la cultura de una Italia contemporánea y la promoción, como decía mi colega, de las empresas culturales. Empresas culturales en el campo de la editoría, del design, de la moda. Aquí el trabajo de nuestra embajada junto a nosotros ha sido verdaderamente importante. Todos ámbitos, junto a la enogastronomía, al turismo cultural, todos ámbitos donde el aspecto todos ámbitos verdaderamente ricos y donde la cultura puede ser también una riqueza económica para nuestro país. El segundo punto que el 2010-11 ha replanteado es cómo nuestra red tiene que ser distribuida en el mundo. Teníamos una red de 90 institutos prevalentemente en África y en las Américas y replanteándonos cuáles eran las áreas geográficas más importantes, hemos decidido de abrir nuevos institutos en lugares del mundo donde nuestra presencia era escasa o casi nula. Entonces, Asia y África. Tercer punto es valorizar los institutos culturales en el norte de África. Cuando se hizo este planteamiento no estaba aún tan claro la importancia con los problemas tan delicados que tenemos hoy. Hoy en día esta visión de fortalecer nuestras acciones culturales en países difíciles como Egipto o Libia ha tenido su razón. Brevemente, el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. Bueno, es una de las joyas de la corona, es uno de los más importantes de la red. Un palacio se encuentra en la calle Mayor, en el Palacio de los Abrantes, uno de los palacios más bellos que tenemos aquí en Madrid, justo enfrente a Capitanía General, al lado de la Almudena, al lado del Palacio Real. Es un palacio imponente, muy bello y que tiene algunas peculiaridades. Vale la pena verlo, los animo a visitarnos. Primero porque es un palacio que fue sede de historias muy particulares. Dentro del palacio tenemos los muros árabes que son visitables. Tenemos un túnel que conecta el Palacio de los Abrantes al Palacio Real, que conectaba por lo menos.
y que testimonia cómo este palacio fue siempre al centro de la vida política y ahora cultural de Madrid. Desde el 1939 es sede del Instituto Italiano de Cultura, fue ya embajada de Italia, y dentro de sus espacios, tenemos espacios culturales, promovimos 2-3 eventos por semana, todos eventos relacionados obviamente a la cultura italiana, exposiciones, conferencias, conciertos. Algunos de los amigos del Prado nos honran frecuentándonos a estos conciertos, por ejemplo. Y también adentro del instituto hay la promoción del segundo pilar de nuestra actividad, que es el idioma italiano. Hay cursos que son de todos los tipos y también cursos de tipo monográfico temáticos sobre temas siempre relacionados a la cultura, estrictamente a la cultura, el arte, el ópera, pero también de gastronomía y enología, por ejemplo. Los españoles, hay 1.500, 2.000 personas que frecuentan nuestros institutos para los cursos, porque el idioma italiano tiene hoy en día su papel. Los españoles, como muchos, han entendido que, además del español, que siempre va a ser un idioma fundamental también para la simpatía que España tiene para el mundo, además del inglés, que es un globish, un idioma, un tools para poder desarrollar su actividad profesional, estudiar una cultura, la diversidad de una cultura como la de Italia, es tener algunas oportunidades inesperadas. Concluyo diciendo esto, me parece muy acertado el tema de la cultura italiana. Una de las actividades que el Instituto ha realizado en los últimos 2 años es promover una cultura europea y concretamente actuar con la colaboración de EUNIC. EUNIC es la red de los principales institutos culturales europeos que actúan en todo el mundo, por lo tanto el Instituto Italiano de Cultura, el Cervantes, el British, el Goethe, recientemente el Instituto Polaco, el Instituto Romano. Y teniendo la presidencia este año de EUNIC España, obviamente, hemos tenido la oportunidad de hacer muchos trabajos culturales juntos y de formar personas que puedan tener instrumentos para trabajar juntos. Estoy subrayando este tema del trabajar juntos porque es algo que sirve mucho a aquellos, como todos nosotros, que tenemos una cultura europea. En un momento en que la política económica, cultural, tiembla en Europa, se puede retomar la iniciativa y dar un sentido a nuestra acción cultural solamente a través de un trabajo cultural conjunto. Entonces, nuestra riqueza es esta, la diversidad cultural y de idiomas que puede servir para dar un impulso a esta Europa en este momento tan delicado. Por lo tanto, una reflexión cultural a través del arte italiana me parece particularmente interesante para dar un señal como país, como Italia y España y su cultura mediterránea, para una política progresista, solidaria y sensible a la integración. Por lo tanto, felicitaciones a todos los organizadores para el tema, a los integrantes del proyecto, a todos ustedes que están dedicando este tiempo a mi país para profundizar una reflexión sobre la cultura europea a través del arte italiana. Gracias. Muchas gracias, don Lilo Guarneri, por su intervención, y le doy la palabra a continuación a la profesora María Ángeles Albert de León, directora de la Academia de España en Roma. Muchas gracias, presidente, director, compañeros de la mesa, señores y señores. Muchas gracias especialmente por haber invitado a la Academia de España a estar aquí. Yo no les veo muy bien por la luz, pero si yo les viera, les pediría a todos ustedes que me dijeran quién ha visitado, quién conoce la Academia de España en Roma. ¿Pueden levantar la mano, por favor?
Bien, esta es la situación. Somos una institución que llevamos 144 años existiendo. Formamos parte de ese entramado de instituciones culturales españolas potentes que hacen por nuestro país y por la cultura española e italiana, y que llevamos trabajando en el corazón de Roma, en la sede desde el Gianicolo, desde una colina en la que se ve toda Roma, una institución que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, que nació de la mano de un interés importante, como comentaba antes la consejera cultural, por conocer ese gran tour, por conocer Italia, conocer Francia, es decir, una institución que nace del interés de España, de salir fuera de sus fronteras y crear un espacio para creadores, artistas, escritores, diseñadores, arquitectos, para todas las áreas de la creación y de la investigación de antes y de ahora. Es una institución que lleva haciendo lo mismo desde hace 144 años y lamentablemente no nos conocen, así que muchas gracias por habernos invitado, porque ese es uno de los problemas que a veces tenemos los que trabajamos en el ámbito de la cultura española en el exterior, no contarlo bien. Tenemos que aprender mucho de Italia, porque esa gran belleza italiana y ese apostar por la cultura como elemento de cohesión, como elemento de como factor de desarrollo, como además como elemento fundamental para crecer y construir también Europa, también es una de las claves y unas fortalezas de nuestro país. Tengo el privilegio de estar trabajando en esa academia y mantener los retos y afrontar otros nuevos retos que tenían mis predecesores. Valle Inclán fue uno de los directores y en los años 30 algunos de sus objetivos siguen siendo igualmente, o algunas de sus críticas o comentarios siguen siendo los mismos. Mejor conocimiento en España, mejor conocimiento de lo que hacemos y además un apoyo y un empuje a esa cooperación y a ese ejercicio de coproducir y hablar de cultura con mayúsculas. Si les digo que algunos de los directores de este museo fueron directores de la academia, como yo qué sé, Vicente Palmaroli, Francisco Bradilla, José Villegas, Federico Sopeña, Felipe Garín. Pero si les digo también que grandes artistas y conocedores, no sé, Moneo, Benlliure, Ruperto Chapí, pasaron por su estancia, por ese lugar tan magnífico, y forman parte de esos 920 creadores, investigadores que allí desarrollan su trabajo y que han pasado por estos 144 años, simplemente sería poner una anécdota dentro realmente de una masa completa que es lo que es la academia, que es la importancia de la academia. ¿Por qué es importante el trabajo que España ha desarrollado en Italia? Porque desde el primer momento, desde que Emilio Castelar en 1873 propusiera la creación de esta academia, un poco a imagen de la francesa, un poco pensando en que Italia era el centro de la cultura europea y ese arranque de conocer las fuentes era fundamental, y también ayudando a que los españoles salieran del país y pudieran visitar la cuna de la cultura de la potencia cultural europea. Pasaban, por lo tanto, obligados, los pensionados, que así se llamaban, primero por Roma, pero también tenían que visitar obligatoriamente París, Atenas, Bruselas, las grandes capitales, las grandes ciudades. Y con ese bagaje de estancia entre 1 y 4 años al principio, ahora solo 9 meses, con ese bagaje regresaban a España y lo trasladaban. A través de las universidades hubo durante años que era obligatorio haber pasado por la Academia de España para dar clase en la Facultad de Bellas Artes aquí. Hubo años en los que era casi obligatorio para ser académico haber pasado por la academia, ¿no? Hubo años en los que el peso de quienes pasaban hacía que la presencia española en Europa fuera de la mano de estos artistas, de estos pensadores, de estos creadores. Hoy también. 144 años después, me complace también decirles que muchos de nuestros artistas que están, en este momento hay 24 artistas, creadores, escritores, son algunos de ellos ya reconocidos e importantes. Por lo tanto, nos dedicamos a acoger
a profesionales de carreras medias que tienen ya su trabajo ya consolidado. Nos encargamos de trabajar con la ciudad, con Roma y con Italia, generando puentes de entendimiento y de comprensión y de construcción cultural. Tenemos una vocación de salir a la calle no solamente con los becarios, sino también con nuestra propia actividad. Les voy a poner un vídeo porque mientras hablo, para que tengan unas pinceladas de lo que somos, sin sonido, simplemente imágenes, se llama Un día en la Academia. Y en ese día en la Academia van a poder ver ustedes algunas imágenes de nuestro conjunto monumental. Bien, un segundo, que me tengo que levantar, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se ve desde la Academia, esa Roma desde la Academia, pero si ahora nos lo ponen, si me echan una mano en control arriba, vamos pasando las imágenes. La Academia tiene 3 áreas fundamentales de trabajo. El conjunto monumental, estamos en un conjunto monumental del siglo XVII, en el que además tenemos la suerte de contar con una de las piezas emblemáticas del Renacimiento italiano, el Tempietto de Bramante. Y ese Tempietto de Bramante que arranca y que se construye de la mano del apoyado por los Reyes Católicos en 1503, es la primera de las fechas que tenemos vinculadas con nuestro Tempietto, forma parte sustantiva del conjunto, de un conjunto integrado por una iglesia, San Pietro in Montorio, por un monasterio de ciudad del siglo XVII y por este Tempietto. Un conjunto monumental excepcional. Por lo tanto, la Academia se dedica a mantener, comunicar, difundir ese conjunto monumental. Gracias. Tenemos obras de arte, una colección de 820 donadas, cedidas por los que allí han pasado. Algunas de las obras producidas por nuestros artistas están en colecciones como la del Prado, el Reina Sofía o la Academia de San Fernando. Son obras que ellos estaban obligados a donar y a enriquecer, por lo tanto, el patrimonio. Obras que se producían durante el periodo que residían en Roma. Les decía que de 1 a 4 años hasta los años 60 y actualmente un poco menos. Esas colecciones ellos se nutrían de conocer no solamente la arqueología, sino los museos italianos, de embeberse, de empaparse de la cultura italiana. Por ello, no es de extrañar que en las pinturas, en la gran pintura del siglo XIX y principios del XX, la pintura histórica, elaborada por nuestros propios artistas y residentes, algunas de ellas se han llegado incluso a pintar en los propios talleres de la Academia y aparecen ahí reflejadas. Además del conjunto monumental, nosotros trabajamos en apoyar a nuestros residentes. No, ese no es el vídeo. Ese es el Tempietto de Bramante del que les hablaba. No pasa nada. Además del conjunto monumental con ese magnífico Tempietto de Bramante, que los Reyes Católicos encargaron a un arquitecto no tan conocido en aquel momento para los que trabajaban o los que defendían una arquitectura más clásica, apostaron por un arquitecto muy moderno, muy innovador. Un arquitecto que tuvo el reto de encajar una pieza escultórica casi como esta, como homenaje al príncipe Juan, al hijo de los Reyes Católicos, insertado en ese conjunto, que fue excepcional porque representa el canon de la proporción y que un poquito después de que Alberti y Brunelleschi en Florencia arrancaran con ese Renacimiento, en Roma nosotros tenemos ese monumento magnífico que es probablemente una de las piezas escultóricas arquitectónicas más importantes del Renacimiento en Roma. Bien. Además de ese... ¿Vas a que no, verdad? El vídeo.
No, ese que estaba... Vídeo movimiento. Sí. Además del conjunto monumental, y tampoco importa, porque lo que yo quiero es que vayan ustedes a vernos, a conocernos. Además del conjunto monumental, les decía que trabajamos con los becarios, con esos residentes. Y además de esos residentes, hacemos actividades culturales abiertas al público. Más de 80.000 visitantes nos llegan cada año a conocer qué es lo que hacemos. Tenemos exposiciones, hacemos conferencias, tenemos cine, italiano y español, siempre en ese diálogo permanente, italiano y español. Bien, dentro de la trama o dentro de la red de instituciones españolas que existen en el exterior, somos únicos. España no cuenta con un centro como este. ¿Por qué? Porque el resto de organizaciones que tiene España, fuera de España, vinculadas a la promoción de la cultura española, dependen y tienen un objetivo distinto. Todos conocen el Instituto Cervantes, con las sedes que tienen en casi todas las capitales europeas del mundo y en muchas otras ciudades. En Italia hay 4. Y además en América Latina tenemos los centros culturales de España. Pero con esta filosofía de centro de residencia, donde viven los artistas, donde trabajan, no hay nada parecido. Tampoco hay nada con un conjunto monumental tan excepcional, con que tengamos además el privilegio y la obligación. Eso va solo. No parece. Sí, sí. Ahora va, pero a marcha... Es así, es así. Fenomenal. Es así. Es así. Es ese día en la academia en el que se ve todo lo que hacemos, pero es un time lapse. Bien. Bien, finalmente. Ya está. Ahí van a poder ver imágenes de todo lo que pasa en un día de la academia para que tengan una percepción desde los creadores que trabajan a nuestros visitantes. Les decía que somos únicos en el panorama internacional español porque tenemos un centro de residencia, un centro de creación, un centro de producción. Tenemos un conjunto monumental y tenemos actividades culturales. No hay enseñanza del español, no hay enseñanza académica y lo que hay es un modelo muy innovador ya desde su inicio, que es apostar por la creación en estado puro. Hablaba la consejera cultural de cómo innovar era apostar por el crecimiento de un país. Sin ninguna duda, eso lo sabemos desde la academia, porque además generamos riqueza a través de nuestros propios residentes y creadores. En este momento, los artistas que tenemos, para que se hagan una idea, Santiago Ibáñez, que era el primero que arrancaba, está exponiendo en China. Los grandes coleccionistas del mundo le compran y adquieren obra, arte español en el mundo. La única beca este año Fulbright de artes plásticas es de un becario de la Academia. El último premio, el último León de Oro de la Bienal de Arquitectura en Venecia fue un becario de la Academia, Iñaki Carnicer. El último, por ejemplo, premio BBV este año de beca es un becario de la Academia año pasado, Iñaki Grazanea. Un lugar de excelencia en el ámbito de la producción cultural. Pero el archivo documental que tenemos es también fundamental. Tenemos un archivo documental histórico y fotográfico desde el arranque de la Academia. La correspondencia, fotografías, imágenes, todo lo que ustedes puedan querer y desear. Estamos abiertos también a alumnos de enseñanzas medias y no solamente a los italianos, sino también a los españoles. Les animamos a que les inviten a que esos viajes de fin de curso pasen por Roma y nos conozcan directamente. Es una de nuestras vocaciones y es uno de nuestros objetivos, porque en ese reto de construir Europa está el visitar y el conocer también lo que España tiene. Uno de los directores después de entreguerras, después entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el director de la Academia de Santa Cecilia, un conservatorio de música italiano, invitó a 3 academias
a realizar un concierto a la Academia Española, a la Francesa y a la Americana, con la condición de que cada uno de nosotros presentara, elaborase una obra, compusiera una obra original para ese concierto y además aportara una obra, una composición ya tradicional de su propio país. El objetivo de ese concierto, según él, absolutamente vigente, el objetivo de ese concierto era construir y ayudar a recuperar una Europa muy dañada, muy herida tras la guerra a través de la cultura. Y qué mejor que la presencia de los europeos en Roma. Eso es Roma hoy en día también. Somos más de 20 y tantas, cerca de 27 instituciones europeas, academias como la nuestra. Está la francesa, es la primera que surgió, después llegó España, luego Alemania, luego Inglaterra, luego los norteamericanos y así una sucesión de europeos llegando a esa Roma que es el centro de todos. Actualmente se ha incorporado a esas redes europeas de construir Europa a través de la cultura desde Roma, también los institutos arqueológicos y científicos, un poco en la misma línea de este curso que tienen aquí. Por lo tanto, esa idea global de construcción de conocimiento sigue siendo vigente. Y cuando les preguntamos a nuestros residentes, a nuestros creadores, por qué optan a esta beca, una de las mejores del sistema público español, la mejor, más de hasta 20.000 euros de producción y además 9 meses becados con una asignación mensual, nos dicen ¿por qué Roma? ¿Y por qué no ir a Londres, Nueva York, Berlín? Donde supuestamente están los centros de arte, mejor dicho, los centros del mercado del arte. Todos dicen lo mismo, porque Roma es el centro, Roma es la cuna. Para investigar, para crear, tenemos que volver a las fuentes, tenemos que volver a encontrarnos y nunca mejor que ahí. Por eso, los proyectos de quienes llegan a la Academia de España en Roma tienen que ser obligatoriamente pensados para Roma y además sobre Roma, sobre Italia, en definitiva. Esa es otra de las condiciones para llegar a nuestra academia. Una academia que es un centro de arte, un centro de producción y un centro de difusión de la cultura española e iberoamericana, porque también hay iberoamericanos que llegan con nosotros desde hace 10 años. Y además, italianos. En esta promoción contamos también con 2 becarios italianos, investigadores y documentalistas que trabajan de un lado a otro y que una de ellas ha sido beneficiada, por cierto, con una de ese programa de nuestra consejera cultural, antes explicaba. Es un privilegio estar en Roma, pero sobre todo es un privilegio poder estar aquí ofreciéndoles una ventana de la cultura española en Italia y una ventana de Italia a través de la Academia aquí ahora en España. Les invitamos a que nos conozcan, a que nos visitan, conozcan nuestra web y tengan el privilegio de subir al Gianicolo para asomarse a Roma con una misión distinta y siempre desde la creación y la investigación, desde la excelencia cultural. Muchas gracias. Pues muchas gracias, aunque por tu magnífica intervención hubo un momento en que la fuerza de la palabra superaba a la... Pero finalmente hemos vencido a la tecnología, o sea que estupendo. Al revés, ha sido más emocionante. Estupendo. Pues ahora nosotros nos bajamos y le voy a dar la palabra como última parte de este primer acto al profesor Manuel Rivero Rodríguez, que la tiene.